Buenas tardes a todos a esta sesión de presentación del trabajo fin de máster. Como ya sabéis, bueno, pues soy Amelia García, la coordinadora del máster, y esta tarde la sesión la va a impartir la coordinadora del TFM, que es mi compañera Carmen Cámara. Os va a dar unas indicaciones sobre, bueno, pues cómo acometer la realización del trabajo fin de máster, que es ya el culmen a vuestra labor de todos estos 3 semestres. Es una de las asignaturas, yo creo, más importantes de este máster, si no la más importante, pero vais a tener ayuda de varios profesores y bueno, en el aula ya habéis podido ver toda la cantidad de material que se ofrece y las diversas posibilidades de selección. Antes de iniciar la presentación, quería agradeceros por estar aquí en esta sesión. Estamos pasando por unos momentos excepcionales y difíciles. Yo os animo a todos los que habéis elegido esta modalidad de estudio a distancia a que aprovechéis los tiempos muertos que podáis tener, primero para darle un empujón al curso, al máster, y segundo porque también ayudan a desinhibirse un poco, ¿no?, de esta situación de nervios y un poco extraña que tenemos en estos días. Contáis con la ayuda de todo el claustro, ya sabéis que estamos todos trabajando para ayudaros a seguir vuestro objetivo y para poder acabar el periodo académico y llegar a los exámenes en el momento establecido en el calendario que os ofrecíamos al inicio. En esta tarde, en esta sesión que va a ser muy breve, que pretendemos que sea bueno, pues simplemente un esbozo sobre las líneas generales que tenemos que seguir para llevar a buen fin el trabajo de fin de máster, pues yo quería iniciarla primero por esto, por agradeceros la asistencia y por desearos que estéis todos bien y podamos de nuevo reanudar la normalidad, pero también por la medida que hemos tomado en la universidad en relación a las actividades de evaluación, pues debido a este periodo que tenemos todos de encierro, vamos a llamarlo así, y que, bueno, pues afecta, por supuesto, al estudio. No se puede llevar el estudio con la misma línea que teníamos hasta ahora, hay que compaginar actividades familiares, personales. Hay que tener gente en casa que no teníamos y no estábamos acostumbrados a estudiar con ellos. Entonces, bueno, pues como no podemos ampliar los plazos porque, como os decía, el calendario académico está oficialmente aprobado desde el inicio y tenemos previsto la realización de los exámenes presenciales en una fecha determinada, como eso no lo podemos hacer, hemos optado por, como habéis visto esta mañana cuando os he enviado el mensaje, porque los 15 días siguientes a los periodos de entrega a las actividades de evaluación continua o actividades de aprendizaje que requieran la subida de un informe, un archivo, lo que sea, pues que esos primeros 15 días siguientes al plazo ordinario no se penalice la entrega. De manera que lo vamos a seguir puntuando como hasta ahora, sobre 10 puntos. Si mantenemos la penalización a partir de esos 15 días. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues lo hemos suavizado un poquito y en vez de calificaros sobre 6 puntos, lo vamos a hacer sobre 8 puntos. Queremos de esta manera compensar estas semanas que estamos todos un poco más alborotados, por llamarlo así, y que todo el mundo después pueda continuar con su estudio de la mejor manera posible. Teníamos un hándicap con respecto al trabajo de fin de máster y es que, claro, con este trabajo no existe la posibilidad de entrega ni de sinopsis, ni del trabajo, ni de la presentación. No podemos entregarla con un plazo posterior, como ocurre con las demás actividades de las demás asignaturas. Entonces hemos optado, lo que nos ha parecido más justo, ha sido ampliaros en una semana la entrega de la sinopsis. Esto afecta para cualquiera de las 3 opciones que tenéis. Y de esta manera, pues tengáis ahí un poquito más de plazo para entregar la sinopsis. No podemos ampliarlo más porque, como os digo, tenemos un periodo establecido para realizar los exámenes presenciales. Tenemos que haber entregado el trabajo antes de los exámenes presenciales. Y además es que luego tenemos las exposiciones y normalmente las empezamos entre las fechas de los 2 fines de semana. Entonces no podemos alargarlo más. Yo sé que en algunos casos va a suponer un esfuerzo mayor. Os lo agradecemos y os vamos a ayudar en todo lo posible, pero esta semana es lo máximo que podíamos alargarlo en este caso concreto del trabajo fin de máster. Ahora Carmen nos va a explicar exactamente fechas
y bueno, pues por mi parte no quiero entretener más ni quiero tampoco alargar esta cuestión. Cualquier duda, cualquier problema que tengáis a título individual, por favor, contactad conmigo a través del correo electrónico. Estoy aquí para intentar solucionar cualquier pega que pueda surgir respecto a esta crisis que estamos todos padeciendo. Carmen, cuando quieras te dejo la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Amelia. Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida a todos. Muchas gracias también a Amelia por estar hoy aquí con nosotros, dándonos esas palabras de ánimo, ¿no? Para intentar pasar estos días que nos están tocando lo mejor posible. Y yo quiero sumarme a lo que ella decía. Antes de nada, en esta asignatura de TFM especialmente, pero bueno, en cualquiera de las que podáis estar cursando ahora, yo sé que muchos de los que estáis aquí soy alumno también de Impuestos sobre Sociedades y, bueno, extensivo a todas las materias del máster, que sentáis que estamos aquí, que seguimos trabajando, que estamos cerca, que nos preguntéis todas las dudas que tengáis, que si tenéis cualquier circunstancia que os impide el normal seguimiento del curso, pues que nos lo hagáis saber, que haremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar ayudarlo, pues flexibilizando los plazos de entrega como hemos hecho o simplemente dando apoyo en aquello que necesitéis. Centrándonos ya en el objeto de la sesión de esta tarde, que sería el trabajo de fin de máster, y dando al mismo la importancia que ya media os adelantaba que tenía, la finalidad de esta sesión es simplemente poner un poco, centrar el tiro sobre qué vamos a hacer en esta asignatura, cómo tenemos que enfocar la preparación de nuestro trabajo de fin de máster, y sin perjuicio de que esta sesión quede grabada y podáis visualizarla las veces que necesitéis, ya desde este momento nos ponemos a vuestra disposición. Ya lo ha dicho Amelia, tanto ella como coordinadora del título, como yo en mi caso, Carmen Cámara, coordinadora de la asignatura, pero también los profesores, nuestros compañeros que imparten esta asignatura, que sería el profesor Carlos Romero, encargado de la modalidad práctica, por así decirlo, del TFM en sus dos versiones, procedimiento tributario y fiscalidad de personas físicas, y el profesor Carlos Palau, que sería el responsable de la modalidad de investigación. De verdad, utilizar las vías de comunicación que tenemos en el aula. Tenéis foros de tutoría para cada una de las modalidades que hayáis elegido. Podéis preguntarnos a nosotros a través del correo electrónico, del sistema de mensajería interna, utilizar también las tutorías telefónicas, pero por favor no os quedéis con ninguna duda y tened en cuenta un poco la peculiaridad de esta asignatura, que es diferente al resto de las que hemos venido cursando, y por eso, si os surge cualquier duda, cualquier dificultad para enfocar el trabajo, sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Lo que es fundamental tener en cuenta en esta asignatura, por la especialidad que os decía que muestra la misma, que presenta la misma, es tener claro el cronograma de actividades y cómo vamos a estructurar las diferentes entregas. En primer lugar, lo primero que tenéis que hacer es responder a la consulta que tenéis habilitada en el aula virtual, donde vais a tener que elegir la opción de TFM que queréis cursar. Bien, las dos primeras modalidades, procedimientos tributarios y fiscalidad de personas físicas, que serían las modalidades de trabajo práctico, que son grupales, o la modalidad de investigación individual, que sería la opción 3, que también en este caso la diferencia fundamental es que los trabajos de investigación son individuales. Tenéis habilitada esta consulta hasta el 29 de marzo, justo yo he entrado ahora antes de comenzar la sesión, he visto que ya muchos de vosotros la habéis seleccionado la opción que queríais, pero todavía queda algún compañero. Yo os animo a que lo hagáis lo antes posible para así aseguraros, en la medida de las posibilidades, que podáis elegir la opción que más os interese. Una vez que ya tenéis asignada la modalidad de trabajo que vais a realizar y también configurado el grupo en el caso de las opciones grupales, en la siguiente fase sería la entrega de la sinopsis. Ahora veremos en qué consiste esta sinopsis, pero para que nos quede claro, los plazos inicialmente los fijados en la guía docente, ahí los tenéis, la fecha inicial de entrega de la sinopsis para las modalidades 1 y 2, esas modalidades grupales, será el 3 de mayo, pero atendiendo a lo que os decía Amelia hace un momento, hemos extendido este plazo hasta el 10 de mayo, dando una semana más. Y para la modalidad de investigación, esta entrega de la sinopsis, que sería la primera entrega, por así decirlo, del TFM, se divide en dos fases. Una primera entrega sería el esquema, el guión provisional,
que tendríais inicialmente fijado hasta el 19 de abril, pero que ahora hemos extendido hasta el 26 de abril, y la entrega del guión definitivo, que coincidía la fecha de entrega con la de la sinopsis para las opciones grupales y que también en consecuencia hemos ampliado el plazo hasta el 10 de mayo. Ahora os decía, veremos en un momentito cómo se tiene que configurar esa sinopsis, pero tenéis igualmente en el aula documentación donde vais a ver, tanto en la guía docente como en los diferentes documentos que hay en el aula, cómo tenéis que enfocar esta primera tarea. Sin perder el material que ya tenéis en el aula, nuestra idea es, a medida que vaya avanzando el semestre, ir también subiendo algún material audiovisual más sobre algunas cuestiones concretas, ya sea para la modalidad de investigación o para esta modalidad de trabajo en grupo, como por ejemplo cómo enfocar la presentación de la exposición final o cómo preparar a lo mejor una bibliografía en el caso del trabajo en grupo, que iréis encontrando en el aula a medida que avanzamos, como os decía, y que también creemos que pueden ser útiles para vosotros. Una vez que ya se haya entregado esa sinopsis y que se haya corregido por el profesor responsable de la opción correspondiente, la siguiente entrega, que sería la entrega un poco más que os va a llevar más tiempo, la más definitiva, sería la entrega del TFM, que tendréis del 4 de mayo al 7 de junio. Bueno, 4 de mayo o 10 de mayo si agotamos este nuevo plazo que os hemos dado. Como os decía Amelia, esta fecha ya no se puede retrasar más, coincide justo el 7 de junio con el cierre de buzones que se ha fijado para el segundo semestre a nivel de la universidad, y si extendiéramos ese plazo no llegaríamos a poder complementar las siguientes etapas en el plazo fijado en el calendario oficial. Una vez que se produzca la entrega del TFM, los profesores tendrán una semana para corregir esas versiones finales, que aprovecharéis también vosotros en ese tiempo para subir la presentación de PowerPoint al aula virtual, para que los miembros del tribunal evaluador de vuestro trabajo puedan revisarlas con carácter previo a esa defensa que tendréis. Por último, las fechas de exposición, que ya en función de los que vayan a defender y de los plazos que finalmente señalemos en esa semana, a partir del 15 de junio, volveremos a hacer un calendario donde se os asignará a cada grupo un horario de exposición y un día en esas semanas a continuación de esa fecha. Como os decía, lo primero que tenéis que hacer, lo más importante, cuanto antes mejor, rellenar la consulta que se os ha dejado en la aula de TFM y diciendo cuál de las modalidades del TFM queréis cursar. Las dos primeras, procedimiento tributario y fiscalidad de personas físicas, como os decía, son las opciones grupales. Y por último, la opción del trabajo de investigación, que en este curso académico lleva por título los efectos preclusivos de las liquidaciones provisionales. Tenéis también un breve esquema sobre el contenido del mismo para que reviséis el material que hay en el aula y decidir a la vista de lo que tenéis ahí, de la documentación asociada a cada una de estas modalidades, cuál es la que más os interesa. El profesor responsable de las dos primeras opciones, procedimiento tributario y fiscalidad de personas físicas, estas opciones grupales sería, como acabo de decir, el profesor Carlos Romero, y de la última el profesor Carlos Palau. Tenéis sus datos en el aula virtual y ya me consta que os han enviado también un mensaje a través del tablón de anuncios, y una vez que se os asigne cada una de estas modalidades será con ellos con los que tendréis que contactar para resolver todas las cuestiones sobre el fondo de vuestro trabajo, de vuestra investigación en su caso. Una vez que ya tenéis asignada esa opción que habéis rellenado a través de la consulta, la primera entrega sería la entrega de la sinopsis en esos plazos que veíamos en la primera diapositiva. Simplemente tened en cuenta aquí que la sinopsis es una propuesta donde vais a hacer el esbozo, el primer borrador de lo que va a ser vuestro trabajo, y donde vais a reflejar cuáles son las cuestiones esenciales, qué metodología vais a seguir, tanto en el ámbito de la investigación como para esta modalidad de grupal, que es un poco práctica, ver cómo vais a estructurar vuestro trabajo, qué tipo de material vais a utilizar para resolverlo, cómo vais a plantear la estructura del mismo, un poco hacer el boceto de trabajo, cuál va a ser el hilo conductor que va a seguir vuestro trabajo, para que una vez aprobada esa propuesta, ese boceto, ese programa, ese proyecto, podáis para la siguiente fase ir engordándolo un poquito con lo que vayáis rellenando en cada apartado. La extensión de la sinopsis será entre
4 y 6 páginas, el tipo de letra, el interlineado y la alineación es la que tenéis disponible en el aula virtual, que será la que utilicemos para todas las versiones de trabajo escritas que tengáis que hacer. Esta valoración de la sinopsis se hará por el profesor responsable de cada una de las modalidades, atendiendo a las competencias o los resultados que consigáis en cada uno de estos ítems que se marca, pues cómo está estructurado el contenido, qué cuestiones se van a desarrollar, qué metodología pretendéis seguir, etcétera. Obviamente en ese primer boceto todavía no vamos a llegar a ninguna conclusión ni vamos a presentar ningún resultado, es simplemente el borrador de lo que va a ser nuestro trabajo. En una siguiente fase, ya la última, lo que haremos será encargarnos de la versión final del TFM, la que entreguemos, que será la evaluación final que realice el profesor responsable de cada asignatura, y también el trabajo que expongamos ante el tribunal que evalúe el mismo. Esta entrega será en los plazos señalados a través del buzón de entrega habilitado. Para cada una de las modalidades hemos habilitado un buzón y es importante que tengáis en cuenta que en esta versión, que ya sí que es la final, desarrolléis muy bien las conclusiones en el apartado final de conclusiones, que tendrá como máximo 2 páginas. Es importante que, sobre todo ya cuando hagáis esta versión escrita, que como os digo valorará vuestro profesor responsable de cada una de las modalidades, desarrolléis bien esta última parte, porque esta quizás será la que vayáis a tener que poner especial hincapié a la hora de defender el trabajo ante el tribunal evaluador. Ya os haremos alguna sesión también en ese sentido, cómo preparar esa presentación, pero tenéis que tener en cuenta que el tribunal ya va a tener vuestro trabajo escrito y que entonces lo que vamos a querer el día de la defensa es que realmente expongáis e indiquéis cuál es el valor añadido que vosotros habéis dado a ese trabajo y que nos contéis muy bien cuál sería, por ejemplo, en el caso del trabajo práctico, si os planteara un cliente en vuestra asesoría fiscal esta situación, qué asesoramiento le realizaríais, o por el contrario, en el caso de la modalidad de investigación, a qué conclusiones se puede llegar partiendo de una hipótesis de partida, de una tesis que vosotros barajéis, y cómo, utilizando la metodología propia del ámbito de las ciencias jurídicas, podemos llegar a unas conclusiones sobre la cuestión objeto de estudio. La extensión de esta versión final tendrá un mínimo de 20 páginas y un máximo de 40, y las normas de estilo son las que tenéis en el aula, como os decía. Como os acabo de señalar, la persona encargada de valorar la versión final del TFM será vuestro director académico, bien Carlos Romero para las 2 primeras modalidades o el profesor Carlos Palao para la última, y para que podáis llevar vuestro trabajo a defensa es necesario que obtengáis una puntuación de 5 puntos en el trabajo. En el caso de que el informe del director académico no sea favorable, tendríais que esperar a la segunda convocatoria del TFM. Aquí, por el director, se van a valorar aspectos como la presentación y el formato, la forma en que hayáis estructurado el trabajo, cómo de adecuadas son las conclusiones, qué fuentes se utilizan, etcétera. En cuanto a la exposición y defensa del TFM, para todos aquellos alumnos que hayan superado la versión escrita del trabajo, que esperamos que seáis todos los que lo cursáis en este semestre, se realizarán mediante la herramienta de comunicación Blackboard Collaborate, que es, por ejemplo, la misma que estamos utilizando ahora y que es la que habitualmente se utiliza en la universidad para este tipo de sesiones. Los alumnos, ya sea el grupo o el alumno individual, en el caso de la modalidad de investigación, os conectaréis a la sesión donde también estarán los miembros integrantes del tribunal evaluador, y en el caso de las opciones grupales tendréis 30 minutos para la exposición de vuestro trabajo, y en el caso de la modalidad de investigación tendréis 15 minutos, pues solo seréis una persona. Una vez que hagáis esa exposición de vuestro trabajo, centrando especialmente en las conclusiones a las que lleguéis, responderéis a las preguntas que puedan ser planteadas por los miembros del tribunal evaluador. Tendréis que preparar una presentación de PowerPoint que, como os decía en la primera diapositiva, en el cronograma, tendréis que haber entregado la semana siguiente a la entrega de la versión final del TFM, y que tendrá un máximo de 12 diapositivas. ¿Qué aspectos se van a valorar en la presentación del TFM por el tribunal evaluador? Pues cómo presentéis, qué contenido tiene la presentación,
cómo de organizada estaba, la claridad y precisión en la exposición, qué uso del lenguaje técnico ahí habéis hecho, la capacidad que tenéis para responder y argumentar las preguntas y también, muy importante, no olvidarlo, la gestión que hayáis realizado del tiempo. En cuanto al sistema de evaluación, la parte escrita del trabajo que valora el director académico tendría un peso del 60% y la defensa del TFM un peso del 40%. Pues esto era un poco todo lo que quería comentar con vosotros, repasar con vosotros. No sé si ahora alguien quiere preguntarme alguna duda que le haya surgido a través del chat o simplemente daros mucho ánimo, recordaros que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y desearos muchísima suerte en esta asignatura que comenzáis. Dime, Jennifer. Los grupos solo pueden ser de 3 personas. En principio, lo hemos pensado así para que estén equilibrados. También tenéis que pensar que como luego la exposición, el tiempo de defensa es de 30 minutos, pues pensamos que un tiempo razonable sería que cada miembro del tribunal tuviera 10 minutos. Pero si no conseguís encajar la opción, vamos a intentar hacerlo así. Si no conseguís encajar la opción, podríamos ver otras alternativas. Jennifer me pregunta de qué manera podríais ir comenzando a trabajar en la sinopsis. Pues tenéis que coger el material que aparece en el aula virtual asociada a la modalidad que hayáis buscado, la modalidad grupal, cualquiera de las dos, y entonces empezar. Lo primero que tenéis que hacer es leer esa documentación, intentar identificar de cada uno de los documentos del expediente que se os adjuntan qué cuestiones serían interesantes. Por ejemplo, si imaginemos, estamos hablando de la modalidad de personas físicas, si por ejemplo hay una situación familiar determinada, pues a lo mejor en esa sinopsis tendríais que decir, bueno, pues una de las cuestiones que vamos a tratar es el tratamiento de las circunstancias familiares, pues aplicación del mínimo personal, o si pudiera insistir, imaginemos prestación de alimentos, etcétera. O si nos encontramos con un procedimiento inspector, lo primero que tenemos que, en la documentación asociada al procedimiento de aplicación de los tributos, pues a lo mejor podemos ver en la sinopsis indicar, pues a la vista de la documentación, una de las cuestiones conflictivas puede ser pensar si a lo mejor la deuda tributaria concreta que es objeto de análisis, objeto de comprobación en ese procedimiento de inspección, a vuestro juicio podría estar, por ejemplo, prescrita. Sí, sí, por supuesto, Jennifer. Lo primero que tenéis que hacer es estudiar la documentación. Para la modalidad de investigación, igual, partir de las pautas iniciales que os ha marcado el profesor Palau e ir buscando bibliografía y documentación asociada a la temática propuesta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, si queréis podemos dejarlo aquí. ¿Por qué haber hecho grupos? No entiendo, Caridad, la pregunta. ¿Por qué haber hecho grupos? No entiendo, Caridad. Ah, hubieses preferido trabajar sola. Bueno, pero está configurada la asignatura así y en la modalidad de trabajo en grupo queríamos ver también, pues bueno, esa es una de las competencias que se pretende que desarrolle el trabajo en grupo. Si no, la modalidad de investigación efectivamente se puede trabajar sola. No, no es que en la modalidad de investigación se puede trabajar sola, es que solo se puede trabajar sola en la modalidad de investigación. Entonces, bueno, pues para un poco equilibrar todas las posibilidades tenemos esas dos opciones, práctica y de investigación, y también trabajo grupal e individual, de forma que si te interesa trabajar sola puedes escoger la opción de investigación.
Lo siento mucho, Caridad, pero está configurado el trabajo así y no existe posibilidad de hacer las opciones grupales de forma individual. Lo siento mucho. Nada, gracias a vosotros por asistir y lo que os decíamos al principio, cuidaros mucho y por favor recordad que nos tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Gracias, gracias a todos.